Hola, queridos amigos de Mundo Enigma, este 11 de diciembre del 2024. Bueno, pues hoy estamos en una transmisión más de Mundo Enigma, Misterio Digital, desde Radio Nesa, la radio multicultural. Y bueno, les comento que hay muchas cosas que sorprenden en esta realidad cotidiana que vivimos aquí en nuestro país y en todos los países, y cómo rápidamente la comunicación se va volviendo más específica, más rápida, más contundente. Lo que sucede en algún punto de nuestro país lo sabemos inmediatamente, y no solo en nuestro país, sino en diversas partes del mundo. Hoy a mí me sorprende una cosa, algo que me pareció muy intrigante, fue esta cuestión de que hubiese un abuso muy fuerte de la policía de Yucatán sobre esta mujer Sharon, que le quitaron a sus hijos, y la procuradora pareciera estar totalmente en contra de su mismo género, ¿no? Hablan de ser sororas las mujeres, y esta procuradora de allá de un municipio de Yucatán, no le quería devolver a sus hijos a esta mujer, hasta que intervino la Secretaría de las Mujeres por medio de una youtuber de nombre Meme Yamel, y bueno, pues se unieron fuerzas para que le devolvieran a sus hijos. A esta mujer le habían hecho la vida totalmente infernal porque no se quiso acostar con uno de los policías. Imagínense, estos están para proteger y servir, no para agandallarse con la gente vulnerable. Pero bueno, afortunadamente ya está resolviendo este asunto, ya le devolvieron a sus hijas, pero necesita ser protegida porque estos cuates no se van a quedar así. Necesitan incidir y profesionalizar a este tipo de gentes, no nada más darles la placa y la macana para que anden cometiendo tropelías. Bueno, pues y dicen que Yucatán es uno de los estados más seguros para vivir. Bueno, pues esto pone en tela de juicio todos estos dichos. Pero bueno, vamos a lo que nos compete a nosotros. Vamos a hablar esta mañana sobre otros enigmas. ¿De qué están hechos los fantasmas? Vamos a hablar de casos de comunicación extraterrestre, de las llamadas ráfagas rápidas de radio y mucho más. Imaginen ustedes una sombra que se desliza por el rincón de su habitación, un susurro que no debería estar ahí, un eco del cosmos que resuena desde miles de años luz, como si alguien o algo intentara hablarles. Ahora piensen en esto, y si los fantasmas no fueran almas perdidas, si son ecos cuánticos atrapados entre dimensiones, ¿qué pasaría si las señales de radio más misteriosas del universo fueran cartas cósmicas de una inteligencia que aún no entendemos? Y si los extraterrestres que buscamos desesperadamente no son seres lejanos, sino visiones de nosotros mismos, versiones de nosotros mismos, regresando del futuro para advertirnos o guiarnos. Esta noche cruzaremos este umbral, el umbral de lo desconocido, de lo inexplicable, para explorar los otros enigmas que desafían nuestra comprensión, desde los secretos más profundos de qué están hechos los fantasmas hasta las revelaciones de la ciencia que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, desde las rápidas ráfagas de radio que atraviesan el universo hasta las teorías más inquietantes sobre quiénes somos. Ajusten su mente, porque este día no solo vamos a preguntar, vamos a atrevernos a imaginar. Bienvenidos a Mundo Enigma, donde el misterio es solo el comienzo y la verdad podría ser más extraña que la ficción. ¿Están listos, amigos de Mundo Enigma? Pediremos a Ángel, quien está en la producción y los controles, a Gwendolyn Rugerio, que está en la producción y los controles esta mañana, que nos haga favor de abrir las puertas a lo inexplicable, las puertas de la mansión del misterio. Comenzamos. Vamos a ver esta gran cantidad de fenómenos que nos han hecho pensar muy diferentes cosas de muy diferentes maneras sobre estos mismos fenómenos. Juntos vamos a asomar a esas otras realidades para mejorar y valorar nuestro presente. Todos alguna vez hemos visto la composición completa del cuadro de El grito de Edvard Munch,
donde la composición intenta descifrar las estructuras internas y externas de la vida, y estas percepciones venidas de artistas con una enorme sensibilidad nos hacen preguntarnos cuál es la realidad más allá de lo que nos da certeza. ¿Qué es lo que nos da certeza como seres humanos y que pensamos que es lo máximo, pero no lo es? La ciencia, la biología, las neurociencias y demás. ¿Cuál es la verdad? ¿De qué están hechos estos extraños fenómenos? ¿De qué están hechos los fantasmas? Otros enigmas: ¿de qué están hechos los fantasmas? Comunicación extraterrestre, ráfagas rápidas de radio y mucho más esta mañana aquí. Uno de los fenómenos paranormales más espectaculares que supuestamente se puede producir mediante la participación de los médiums en las sesiones espiritistas es la materialización de extremidades o figuras humanas a partir de lo que se llama o se ha dado en llamar el ectoplasma, que sale de los orificios corporales. Y el estudio de este supuesto fenómeno, entre otros, se denominó parapsicología, y muchas de las ideas en las que se basa tienen su origen en la corriente vitalista del siglo XIX, del espiritismo. Por mucho tiempo la embriología, su exponente máximo, dice que fue una de las áreas que mejor sirvió a los vitalistas para defender sus ideas de la corriente mecanicista. Esta corriente, que considera que todas las cosas están compuestas de partes discretas y que el estudio de estas partes permitiría entender el mecanismo molecular mediante el cual se desarrolla un embrión, es hasta la fecha uno de los más complejos que se estudian. Aunque ya apareció por ahí en 2012 el curioso caso de la reprogramación celular, que se llevó el Premio Nobel de Medicina en el 2012. Esto de la fíjense, se hablaba de todo este asunto, lo retoman varios científicos en la época actual, teniendo por cierto que la ciencia es algo de lo más confiable que podemos tener los seres humanos. Yo digo entre comillas y hasta cierto punto. Bueno, pues un biólogo molecular, Rupert Sheldrake, habla de los campos mórficos y todo este asunto, y dice que no hay una explicación, o no había una explicación a por qué era el comportamiento de las células que forman un cuerpo como el nuestro, un cuerpo de las características de nuestro cuerpo, cómo o qué guiaba a las células para saber a qué parte de nuestro cuerpo pertenecen. Es decir, cómo se forman los ojos, cómo saben las células que forman nuestros ojos que pertenecen a esa parte de nuestro cuerpo, cómo saben las células que forman nuestros genitales que pertenecen a esa parte del cuerpo, cómo saben las células que forman nuestras manos que pertenecen a esa parte del cuerpo. Bueno, pues ya encontraron la manera en 2012 de reprogramar, de hacer reprogramación celular. Existen procesos en este universo que no podemos ver hasta que alguien lo descubre, como en este caso. Imaginen tomar una célula especializada de cualquier parte de nuestro cuerpo, una célula de la piel, por ejemplo, y rebobinarla. Su reloj biológico, rebobinarla quiere decir volverla hacia atrás, ¿no? Como cuando uno, valga la expresión, como cuando uno regresa un cassette o regresa una cinta, pues. Su reloj biológico, rebobinar el reloj biológico de una célula hasta su estado primigenio, hasta su estado más primitivo, similar al de una célula embrionaria cuando está en la persona en formación. Este proceso se conoce como reprogramación celular y consiste en reprogramar el genoma de una célula adulta para que se exprese genéticamente como normalmente solo están activos en las células embrionarias. Esto es muy curioso. ¿Y qué tiene que ver con nuestro tema de hoy? Bueno, pues que ya se puede, en cierta forma, en teoría y ya prácticamente lo han hecho con algunas células, revertir la edad.
Es como si estuviéramos viviendo una película de ciencia ficción hecha realidad al reprogramar una célula, pero aún no conocemos o no sabemos cómo están hechos los fantasmas. Estamos en cierto sentido rejuveneciendo las células y dándoles la capacidad de convertirse en cualquier otro tipo de célula del cuerpo. Esto engendra un gran potencial medicinal, terapéutico. Esta capacidad de reiniciar las células tiene implicaciones médicas enormes. Por ejemplo, se podrían generar células sanas para reemplazar los tejidos dañados por enfermedades como el Parkinson, la diabetes y todo este tipo de enfermedades. Bueno, pues el descubrimiento de la reprogramación celular fue tan revolucionario que valió un premio Nobel, el Premio Nobel de Medicina 2012, y funciona cuando estos científicos que lo descubrieron utilizan una combinación de factores de transcripción que son proteínas que se unen al ADN y regulan la expresión de los genes. Por medio de proteínas van regulando la expresión de los genes para reprogramar las células, y estos factores de transcripción encienden los genes que están inactivos en las células adultas y apagan los genes que ya no son necesarios. La medicina regenerativa, desde luego, pues se encuentra ahí una gran beta de investigación y una riqueza enorme, ¿no? Creación de tejidos y órganos para trasplantes, modelado de enfermedades, estudio de enfermedades en modelos celulares de más simple desarrollo que los fármacos, pruebas de nuevos fármacos en células, reprogramadas. Un ejemplo que a menudo se utiliza para explicar esto de la reprogramación celular. Si ustedes vieron la película El curioso caso de Benjamin Button, en la película este personaje se va volviendo más joven cada vez, ¿no? Hasta volverse un bebé. Entonces, bueno, pues eso es, aunque es ficción, ya es altamente probable que se puedan dar este tipo de fenómenos. Así es que la programación celular nos acerca un poco más a la idea de poder revertir el proceso de envejecimiento a nivel celular. Este campo de investigación en rápida evolución tiene un potencial de transformar la medicina al comprender cómo se reprogramarían nuestras células. Y bueno, pues la investigación nos indica que una fuerza vital guía a todas las células en su camino a la construcción de entidades de las que conocemos y podemos estudiar en este mundo. Pero ¿qué hay con lo del otro mundo? Bueno, pues tras presenciar varias sesiones espiritistas en las cuales el médium materializaba extremidades, el científico alemán Gunther Strahl sugirió que este fenómeno parapsicológico era similar al del desarrollo de un embrión. Por eso les hablaba de las células y todo esta formación. Este científico observó en sesiones espiritistas que era parecido al desarrollo embrionario, en el que un organismo completo se materializa a partir del óvulo fertilizado. Dietrich veía el proceso de materialización como la manipulación del médium de la energía vital, como si el médium tuviese la capacidad de manipular esta energía vital. Recuerden el caso tan famoso de Pachita, mundialmente famoso. Ella, de alguna manera, a decir de varios testigos confiables, como por ejemplo el desaparecido Jacobo Grinberg o el dramaturgo que estuvo aquí, el dramaturgo chileno que estuvo aquí durante mucho tiempo, Alejandro Jodorowsky, que estuvo también participando, viendo cómo Pachita sacaba de la nada órganos para pasarle los órganos, para hacer una especie de trasplantes de órganos con un cuchillo de cocina y sus manos,
y era capaz de curar a mucha gente, ¿no? Cómo podría manipular, materializar la energía vital y crear estos órganos y trasplantarlos a otras personas. Y algunos otros que estuvieron en ese tipo de curaciones psíquicas, les llamaban, ¿no? Bueno, pues, ¿de dónde salían? ¿Qué es lo que es parecido a lo que estos mediums, aunque no eran operaciones, hacían al traer alguna parte o al recrear la figura de seres que ya no están en el aquí, que están en el más allá? Entonces, el ectoplasma que surgía de los orificios de los médiums también se explica como la extrusión del protoplasma de las células en situaciones extremas, y que como el protoplasma tenía la voluntad de la célula, podía tomar la forma de extremidades o incluso personas. ¿Qué es lo que guía a la forma en este mundo? Existen reportes de comunidades de científicos escépticos que estuvieron investigando y gente que estuvo tratando de, y esto está bien, ¿no?, tratando de desenmascarar los fraudes que algunos cometen. Las investigaciones, los investigadores que estudiaron las propiedades y fenómenos asociados al ectoplasma lo hacen de manera seria, porque en este momento esa parecía ser una teoría plausible, una teoría posible, ¿no?, la que se desarrollaba en el siglo XVIII, XIX. Otros de estos, otros pasos en este gran enigma de qué están hechos los fantasmas, se fueron descartando. Las teorías vitalistas asociadas al protoplasma y todo esto, mejor conocido como citoplasma ahora, se demostró a mediados del siglo XX que es el ADN el que permite la transmisión de información genética. Finalmente, el conocimiento científico se encuentra siempre en constante cambio, y lo que en un momento parece una teoría completamente razonable y certera, termina siendo solo parte del folclore, como sucedió en aquellas épocas. ¿Qué teorías actuales serán las de los fantasmas en el futuro? Esto es una pregunta fascinante, pero desafortunadamente no hay una respuesta sencilla, ni tenemos una respuesta definitiva a todos estos asuntos. La ciencia y los fantasmas parecen estar peleados, ser contrapuestos. Un encuentro desafiante entre ciencia y parapsicología, que debate la existencia de los fantasmas y su composición, y entidades similares, ha sido el tema de debate y de fascinación durante siglos. Y cuando aparece la teoría de Jacques Vallée de que pueden venir de otras dimensiones, no necesariamente hay una sola dimensión del más allá, hay muchas otras dimensiones. La ciencia aún no ha encontrado evidencia concluyente que apoye la existencia de los fantasmas, aunque la casuística, los casos siguen y siguen multiplicándose. ¿Por qué es tan difícil estudiarlos? ¿Por qué nos resulta a nosotros los simples mortales estudiar estos casos? Falta la evidencia física. No se han encontrado huellas dactilares, ADN o cualquier otra evidencia que podamos catalogar materialmente que demuestre la presencia de un fantasma. O tal vez necesitamos otro tipo de tecnología para detectar los fantasmas. Recuerden aquella fascinante película, aquella obra de arte creada por John Carpenter, Fantasmas de Marte, donde se habla de que estos fantasmas se convierten en una especie de polvo que contamina a los seres que habitaban en Marte, que estaban ya poblando Marte.
abren una tumba antigua que estaba ahí, y una especie de polvo se mete en sus organismos y los convierte en sumamente violentos, y algunos de ellos, uno de ellos alucina con la civilización, una civilización antigua en Marte que se hizo presente a través de los otros, ¿no? Que todo esto parece una locura, todo esto parece de ciencia ficción, pero finalmente son cosas que pueden suceder, que suelen suceder. Esta película pues es extraordinaria, esta de Fantasmas de Marte, y nos da una gran posibilidad, nos muestra, nos abre la gran posibilidad de ir entendiendo que son otras formas de vida que pueden afectarnos de una manera total, tremenda, y que nosotros, sin que nosotros nos demos cuenta, pensando que es parte de nuestra propia naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son como una especie de advertencias, como una especie de clarificación por medio de gente con talento como John Carpenter, que nos dice que tengamos cuidado con estas cosas, así como dijo también en algún momento Salvador Freixedo, aquel gran investigador fallecido hace poco tiempo, que decía que nosotros nos podemos encontrar con los chicos malos del vecindario cósmico en cualquier momento. Esto puede ser resultado de experiencias psicológicas como la parálisis del sueño, la ansiedad, lo que nosotros vemos o sentimos cuando decimos que se nos subió el muerto y todas estas cosas, pero las explicaciones psicológicas investigan solamente factores psicológicos que podrían influir en las experiencias paranormales, como la creencia previa en fantasmas, la sugestión y la ansiedad. Los fenómenos naturales, desde luego, se estudian como fenómenos físicos que podrían simular la presencia de fantasmas, como los infrasonidos, las interferencias electromagnéticas. Todo este tipo de fenómenos nos pueden hacer creer que se trata de fantasmas, pero en realidad recuerden que nuestros sentidos son muy, muy reducidos en comparación con la vastedad de frecuencias, con la vastedad de vibraciones, con la vastedad de extensiones de este universo, de frecuencias de este universo. Hay muchas cosas que nos pasan totalmente desapercibidas. Baste escucharlo o baste entender, por ejemplo, el fenómeno de cuando uno le silba a un perro a través de un silbato. Nosotros no tenemos la capacidad auditiva de escuchar ese sonido que los perros sí pueden escuchar, o algunos otros animales que son de la misma, digamos que compartimos el ADN con todas esas especies. Ellos tienen mayor agudeza en algunos sentidos. Entonces, no pensemos que nosotros somos lo máximo de la creación y que nuestros sentidos son la maravilla de maravillas, ¿no? Hay muchas cosas que nos pasan totalmente desapercibidas y que están sucediendo incluso en este mismo momento. Entonces hay que utilizar equipos especializados como cámaras infrarrojas, magnetómetros y algunos otros tipos de detectores y de tecnologías para esta situación. Aunque no ha podido proporcionar pruebas sólidas de su existencia, los estudios actuales se centran en encontrar explicaciones naturales y psicológicas para estos fenómenos y en desarrollar métodos más rigurosos para poder investigar cualquier posible evidencia. Cualquier evidencia que encontremos, necesitamos de instrumentos de mayor precisión. Bueno, pues ha habido también algo que se ha interpretado como el intento de comunicación de inteligencias extraterrestres a nuestro mundo. Seguramente ustedes han escuchado sobre la famosa y nunca bien ponderada
señal WOW, WOW, que fue captada el 15 de agosto de 1977 por el radiotelescopio Big Air en Ohio, en Estados Unidos. Esta no ha podido ser decodificada ni se ha comprobado que sea un mensaje extraterrestre. Sin embargo, sigue siendo uno de los misterios más intrigantes en la búsqueda de la inteligencia extraterrestre. Lo que se sabe es que esta señal duró 72 segundos, que era el tiempo en que la región del cielo en cuestión estuvo al alcance del radiotelescopio. Su frecuencia fue una frecuencia de 1420 MHz, una frecuencia asociada con la emisión del hidrógeno, el elemento más abundante en el universo. Muchos científicos consideran esta frecuencia un posible canal universal para la comunicación interestelar, bajo el dominio seguramente de inteligencias mayores a la nuestra. La señal fue intensa, tan intensa que el astrónomo Jerry Ehman, quien revisaba los datos, escribió "wow" al margen de la impresión, dando nombre al evento, a esta señal. No hay un patrón discernible en esta señal. La señal no contenía un mensaje repetible o estructurado que tengamos la capacidad, no es que pudiera ser descifrado o no, sino es que no tenemos la capacidad de descifrar aún este tipo de mensaje. Se ha vuelto a detectar algo similar desde la misma región del cielo, pero no lo hemos podido decodificar. Se han propuesto varias teorías, desde emisión de civilizaciones extraterrestres hasta quizá algún fenómeno natural desconocido. Algunos investigadores incluso sugirieron que podría haberse tratado de una interferencia terrestre, aunque no se ha confirmado. A pesar de décadas de investigación, la señal WOW sigue siendo un evento único e inexplicado. La falta de repetición o evidencia adicional hace que no se pueda confirmar su origen extraterrestre, pero sigue encendiendo y alimentando nuestra imaginación y la búsqueda, la esperanza de que encontremos, que algún día nos encontremos con la vida más allá de esta tierra. Nos vamos a ir a un corte rápido de estación y regresando continuamos con las ráfagas rápidas de radio que van a ver ustedes, se van a sorprender de lo que ha sucedido con estas ráfagas. En un momento regresamos. ¿Qué significado tiene la piñata en las posadas? La piñata fue utilizada por los evangelizadores para mostrarles lo que era la tentación. Se hace con una olla de barro, dándole una forma de estrellas de 7 picos, los cuales representan los 7 pecados capitales, y se cubre con papel de colores llamativos. Se rellena de dulces o fruta. Una vez lista la piñata, la cual representa el mal, es necesario colgarla. Después a la persona se le vendan los ojos, ya que esto representa la fe, que permite continuar sin necesidad de ver. El palo de madera con el que se le pega representa el impulso de Dios, que da la fuerza para vencer las tentaciones. Una vez que se rompe la piñata, caen los dulces o la fruta, y esto representa el amor de Dios por haber destruido al mal. Ya regresamos rápidamente aquí a nuestro programa de hoy, Mundo Enigma. Saludamos a Pepe Barrera, que está
en la transmisión el día de hoy. Y bueno, pues estábamos con las ráfagas rápidas de radio. Por su nomenclatura en inglés serían FRBS, por las siglas en inglés. Son fenómenos astrofísicos extremadamente breves e intensos que emiten ondas de radio desde regiones desconocidas del universo, descubiertas por primera vez en 2007. Su origen sigue siendo un misterio, aunque investigadores que se han abocado a intentar explicar este fenómeno, incluidas las realizadas por universidades australianas, han arrojado pistas fascinantes. Lo que sabemos sobre las ráfagas rápidas de radio tienen, en cuanto a duración y potencia, son de duraciones apenas de milisegundos, pero en ese breve lapso emiten tal cantidad de energía como la que el Sol genera en varios días. Para que se den ustedes una idea, en milisegundos son capaces de generar, una enorme cantidad de energía. Bueno, y la primera que se recibió, el primer caso fue identificado en 2007 por el telescopio Parkes de Australia. Desde entonces los radioastrónomos han detectado cientos de eventos de estas ráfagas rápidas de radio. Provienen de galaxias a miles de millones de años. Miles de millones de años, pero no años convencionales, amigos, años luz de distancia. Una de ellas, fíjense, escuchen con atención, viene de 8,000 millones de años del pasado. De hace 8,000 millones de años anteriores, esta ráfaga que se logró detectar en 2020. Esta se detectó en nuestra propia galaxia, asociada con un tipo de estrella de neutrones llamada magnetar. La mayoría son eventos únicos, sin embargo, algunos como el famoso FRB 121-102 han mostrado patrones repetitivos, lo que añade complejidad a este misterio. Las universidades australianas de Swinburne y de Western University of Australia han logrado investigaciones clave utilizando telescopios avanzados como el Australian Square Kilometre Array Pathfinder ASK-AP. Este telescopio ha permitido identificar la ubicación exacta de algunas FRBS, algunas radiofrecuencias de ráfagas rápidas. Relacionadas estas señales con galaxias específicas, lo que podría sugerir es que tiene origen en regiones con alta actividad estelar. Algunos piensan que es producto de colisiones de estrellas de neutrones, magnetars altamente energéticas, agujeros negros interactuando con materia circundante, o pueden ser comunicaciones o intentos de comunicación de origen extraterrestre. Algunos científicos y entusiastas han especulado que las FRBS, las ráfagas rápidas de radio, podrían ser intentos de comunicación de estas civilizaciones. Aunque no se ha determinado el origen exacto de todas estas, sus estudios están revolucionando nuestra comprensión sobre este universo. Es lo que les digo, no podemos dar por concluido nunca la investigación sobre el universo, sobre la vida misma, ¿no? Los esfuerzos de universidades australianas han sido fundamentales para catalogar estas señales y desentrañar sus misterios, aunque aún queda mucho por descubrir. Todo esto sigue siendo un enigma y cada nueva detección podría acercarnos más a encontrar su verdadera naturaleza. Ya para ir cerrando nuestra transmisión de hoy, les voy a contar un evento que sucedió en 1954, un 17 de noviembre,
el caso de Alberto San Martín. Era por estas fechas, en noviembre del 54, a mediados, una de las más extrañas historias de fenómenos paranormales, sucedido esto en España. Pareció suceder algo imposible e inexplicable. En un pequeño pueblo llamado Villafranca de los Barros, en la provincia de Badajoz, Alberto San Martín, un hombre humilde, trabajador de 34 años, caminaba de regreso a su casa tras terminar una jornada en los viñedos. La luna llena iluminaba el camino y por esas épocas, ustedes saben, el frío de la noche, que en aquellas épocas eran más marcadas las estaciones. Ahora, con el cambio climático, hemos ido deformando este asunto. El frío de la noche era tan punzante como el silencio que había en ese momento. De pronto, ese silencio se rompió, primero con una especie de zumbido como el de un enjambre de abejas, luego un destello de luz azulada que surgió del bosque cercano. Alberto, intrigado y a la vez atemorizado, decidió acercarse. Lo que vio lo dejó paralizado. Un objeto metálico en forma de disco flotaba a unos metros del suelo. De él emergieron dos figuras humanoides, altas y delgadas, y vestidas con trajes plateados, que parecían brillar por sí mismos sin hablar. Las figuras extendieron sus brazos hacia Alberto. Quedó imposibilitado de poder moverse. Sintió una extraña energía que lo envolvió y más tarde describió esa sensación como si su mente hubiera sido invadida por pensamientos que no eran suyos. Una especie de telepatía que se apropió de rasgos telepáticos, se apropiaron de su propia mente. Se sucedieron en su cabeza imágenes de paisajes desconocidos, símbolos que nunca había visto y una voz interna que repetía una palabra: preparación. Minutos después, aunque para Alberto parecieron siglos, las figuras regresaron al objeto, que despegó con un ruido ensordecedor y desapareció en el cielo. En un parpadeo, aturdido y tembloroso, Alberto corrió al pueblo para contar lo sucedido. Pero su relato fue recibido con escepticismo y burla y sorna. Sin embargo, en las semanas siguientes, otros lugareños reportaron haber visto luces extrañas en el cielo, lo que dio algo de credibilidad a la historia de Alberto. En un estudio de este tipo de fenómenos, se asegura que aquel encuentro marcó su vida para siempre. Según él, las imágenes que recibió aquella noche no eran simples visiones, sino advertencias sobre el futuro de la humanidad y las necesidades de estar preparados para eventos que cambiarían el curso de nuestra historia. Hoy el caso de Alberto San Martín sigue siendo un verdadero enigma. ¿Fue realmente un contacto extraterrestre? ¿Fue una experiencia espiritual o acaso una mezcla de ambas? ¿Qué piensan ustedes, amigos de Mundo Enigma? ¿Lo espiritual y lo extraterrestre son parte de otros ingredientes de este universo que aún no conocemos totalmente? Lo cierto es que, como muchos de los grandes misterios de nuestro tiempo, esta historia nos deja más preguntas que respuestas. Enigmático, fascinante, inexplicable lo que sucedió realmente aquella noche de noviembre, 17 de noviembre de 1954. La respuesta podría estar en las estrellas o quizá dentro de nosotros mismos. Fíjense ustedes que hay un montón de casos en los que personas de diversas nacionalidades dicen haber establecido comunicación con entidades de otras dimensiones o de otros mundos. Seguimos en Mundo Enigma, desentrañando como siempre los misterios que desafían a nuestra realidad. Y bueno, pues el día de hoy, con este relato damos fin a nuestro programa de hoy, a nuestra transmisión de hoy.
agradeciendo a Gwendolyn Rugerio en la producción y los controles. Y nos despedimos. Soy su amigo y servidor Tomás López de Mundo Enigma y esto es El Misterio Digital. Quédense con la programación de Radio Nesa, la radio multicultural. A continuación, Viva la Mujer, con información, actualizaciones y diversión para todos ustedes. Dios mediante, nos vemos la próxima semana y no olviden darnos like, compartir la transmisión y visitar nuestros canales espejo en YouTube Mundo Enigma, en iVoox y Spotify. ¿El mío? Y hoy, bueno, pues les aviso que es el último programa de esta serie. Nos vemos muy pronto por ahí. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.